Lo dije en el clavo, ¿verdad? Lo que nos dificulta a nosotros realmente con nuestro margen de ganancia es que nosotros tenemos que estar compitiendo día y noche junto a la informalidad. La informalidad no solo no paga los salarios que debe de pagar, sino que tampoco paga todo lo que conlleva pagar, ser formal, ¿verdad? Hablemos de IPS, hablemos de adicional nocturno, hablemos de hora extra, hablemos de un montón de cosas que nosotros sí pagamos, además de todos los otros 36 ítems que tenemos que pagar los gastronómicos cuando queremos cumplir 100% la ley. Porque esos son 36 puntos que hay que cumplir y que cuestan dinero contra el informal que no paga ninguno de esos 36. Entonces, lastimosamente, no hay una conciencia muy grande de parte del consumidor paraguayo. El consumidor paraguayo lo que le gusta es que sea rico y barato. No le importa mucho si el lugar donde está yendo paga sus impuestos, si el lugar donde uno está yendo le paga bien a su empleado, si cumple con el IPS. Eso no le importa generalmente al paraguayo. Entonces, eso es donde a nosotros nos afecta mucho, porque tenemos que competir contra aquel que tiene un margen de ganancia muchísimo mayor, 22% más que nosotros gana el informal. Y nosotros tenemos que adecuar nuestros márgenes para poder mantener teniendo clientes, dándole una mejor situación, una mejor estructura y ganando mucho menos. Bueno, totalmente de acuerdo. Hay una cuestión también allí de falta de conciencia ciudadana en todo esto, inclusive en lo que es la compra de artículos de contrabando. Es decir, hablamos de una cuestión de realmente de algo muy preocupante. Pero por otro lado también tenemos que reconocer que hay una carencia de algún tipo de política estatal que combata eficientemente la informalidad. Y en ese sentido, la siguiente pregunta, Oliver, ya viendo las elecciones del próximo año, están pujando allí los candidatos. ¿Qué es lo que se espera de esas autoridades que van a asumir la presidencia y luego también todo lo que compone el legislativo para el 2023? ¿Qué acciones concretas ustedes como referentes del sector de la gastronomía esperan para justamente poder reactivar y recuperarse ya definitivamente de todo el golpe que fue la pandemia? Bueno, nosotros en este momento justamente teníamos guardado algunas cositas que queríamos hablar ya con los candidatos definitivos. No queríamos hablar antes de las internas porque íbamos a hablar o gastarnos mucho para llegar a mucha gente y tal vez no llegábamos al objetivo final. Ahora que ya sabemos quiénes son los candidatos o los principales candidatos o los principales referentes, vamos a juntarnos porque nosotros como gremio sí tenemos algunas propuestas. Creemos que nuestras propuestas van a ser unas propuestas que van a servir mucho al Estado porque van a dejar las cosas más equilibradas y al mismo tiempo el Estado va a cumplir su rol que necesita tanto, que es recaudar un poco más, ¿verdad? Y de esa forma también nosotros podemos tal vez llegar a demostrar de que si el Estado cumple con algunos requisitos y recauda más, podemos inclusive bajar esos montos para lo que estamos cumpliendo en la formalidad. Pero bueno, hay que esperar el 2023 con muchas ganas. Evidentemente las elecciones fueron esta semana. No vamos a conversar, no nos vamos a sentar a conversar en estas 2 semanas entre medio Navidad y Año Nuevo, ¿verdad? Pero sí, empezando el año 2023, aquellos que no están de vacaciones, vamos a tratar de juntarnos ya y de ir trazando las líneas y planeando, porque consideramos que tenemos cosas muy interesantes y de muchas formas que nos puedan ayudar. Sobre todo en lo que se refiere a la parte impositiva, donde creemos nosotros que hay fórmulas que se pueden aplicar para recaudar mucho más y para poder así también ayudar y transparentar un poquitito. Hablo, por ejemplo, de un pequeño ejemplo, la propina que se le da a los mozos, donde eso figura en las cuentas de gastos, por dónde están esos 90 millones de dólares al año que se dan de propina al personal, a los mozos en los restaurantes. Eso no figura en ningún lugar. Bueno, el Estado debería tomar un poco más de cuenta y analizar eso. Son más de 90 millones de dólares que se hacen humo en el mercado y que no hay ningún registro al respecto. Así que es una de las propuestas que tenemos, aparte de otras cuantas que tenemos para el Estado.